Vamos a revisar el tema de la primera unidad que tenemos acá. Entonces vamos a arrancar con una introducción, una pequeña introducción, la cual nos va a permitir diferenciar los dos sistemas de unidades aplicados en ingeniería, que son el Sistema Internacional de Unidades, OSI, y el sistema inglés. Para unidades de longitud, tiempo y masa tenemos metro, segundo y kilogramo, y para fuerza los newtons. Y para el sistema inglés tenemos pie, segundo, slug o libra masa y libra fuerza. También tenemos que giga es 10 a la 9, mega 10 a la 6, kilo 10 a la 3, mili a la menos 3, micro a la menos 6 y nano a la menos 9. Y factores de conversión para pasar libras a newton, pues multiplicamos por 4.448 newtons. Para pasar slug o libra masa a kilogramos por 14.59. Y para pasar pies a metros por 0.3048. Ahora, para hablar de vectores, pues conocemos que los vectores poseen magnitud, dirección y sentido. En este caso podemos observar la dirección, podemos observar la magnitud. Acá tenemos el sentido 30 grados en el eje positivo y la dirección que va ascendente. Con los vectores podemos trabajar suma y resta utilizando el método del paralelogramo o el triángulo, que sería medio paralelogramo. Entonces tenemos los dos vectores en sus direcciones originales y sumado nos da una resultante. Y tenemos los dos vectores, los cuales para restar, pues uno de ellos cambia su dirección para que quede negativo y generamos acá nuestro triángulo. Los triángulos que no son rectángulos se aplica la ley de senos y ley de coseno. Entonces tenemos aquí los tres lados y los tres ángulos del triángulo. Y la relación entre ellos es, si vamos a aplicar la ley del coseno, pues tenemos que tener en cuenta que el lado que vamos a despejar, en este caso sería C, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos lados por el coseno del ángulo que está opuesto al lado que estoy buscando. Tiene que ser exactamente el ángulo que está opuesto al lado que busco. Entonces, en este caso, si conozco A y B y conozco el ángulo A, pues no podría aplicar la ley de coseno porque el ángulo A no está opuesto al lado C. Entonces, tiene que ser con el ángulo que está opuesto al lado que necesito. Y la ley de senos dice que el lado es al seno de su ángulo opuesto, como este otro lado que sería B es al seno de su ángulo opuesto, y funciona también con los ángulos opuestos al lado que estoy buscando. La suma interna de todos los ángulos en un triángulo pues es 180 grados. Ahora, si queremos determinar los ángulos, pues simplemente trazamos paralelas. Entonces, si trazamos una paralela F2, pues acá se nos va a formar una Z, en este caso, con las dos líneas paralelas, y podemos hallar ángulos alternos internos que vamos a tener acá. En este caso, si queremos hallar el ángulo que se forma entre los dos vectores F1 y F2, trazando la paralela, pues va a ser similar al ángulo que se forma entre la línea de acción de cada uno de ellos. Ahora, si queremos determinar las componentes, pues ya vamos a formar un triángulo rectángulo que va a tener 90 grados debido a que los ejes entre sí forman los 90 grados, y vamos a tener la componente en X y componente en Y. Este sistema de coordenadas pues se puede colocar directamente sobre los ejes o se puede desplazar cuando existe un desfase y hallamos las dos componentes del vector teniendo en cuenta el nuevo eje de coordenadas. Ahora pues un vector está compuesto por su componente en X y su componente en Y. La componente en X, como podemos observar acá, si el ángulo θ se encuentra en esta parte, pues va a ser la fuerza por el coseno del ángulo θ. Y la componente en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo θ. Ahora, también podemos hallar la tangente de ese ángulo θ. Y va a ser igual a el opuesto sobre el adyacente. Y si queremos la magnitud teniendo los dos catetos, pues simplemente aplicamos Pitágoras y lo obtenemos sacando la raíz cuadrada a cada una de sus componentes. Para sumar fuerzas, tenemos que la resultante en X pues va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes de los vectores en X y
la resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes de los vectores en Y. En este caso Rx pues sería igual a la P en X más la Q en X más la S en X. Y lo mismo Ry igual a la P en Y más la Q en Y más la S en Y. Entonces para nuestro caso tenemos tres vectores y esos tres vectores que están acá, dos de ellos tienen un ángulo alfa de 35 y nos dicen que determinar la resultante de esas tres fuerzas. Para hallar la resultante, pues lo primero que hacemos es descomponerlas en su componente X, componente en Y. En este caso, si el vector va bajando, nuestra componente en Y iría en este sentido y la componente en X iría en este sentido. Queda cabeza con cola. Lo mismo en este punto. Aquí sería X y aquí sería Y. Al descomponerlas, pues tenemos que para la fuerza de 200 tenemos menos 200 coseno de 35. Menos porque va en este sentido. Y la de Y menos 200 seno de 35 porque va bajando. En 150 tenemos positivo en X, 150 coseno de 65, y negativo en Y, menos 150 seno de 65. Para la componente en X de la de 100, tenemos 100 coseno de 35, positivo, y menos 100 seno de 35. Sumamos todos los que están en Y y sumamos todos los que están en J y obtenemos Rx y Ry. En este caso nos da una Rx de menos 18.52 Newton y una Ry de menos 308.02 Newton. Si queremos el ángulo, pues sacamos tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx y obtenemos un ángulo de 86.5. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, es decir, nuestro resultante es 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. En este caso, si tenemos este esquema, pues pasamos a un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre pues nos va a mostrar tres vectores. Cuando tenemos tres vectores, como la resultante es 0, pues colocando todos los vectores cabeza con cola, al sumarlos nos va a dar 0. Y eso se llama triángulo de fuerzas. Cuando tenemos más vectores, cuando tenemos más de 3 vectores, pues ya no podemos ensamblar el triángulo y podemos solucionarlo por la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Para nuestro caso, tenemos un ejemplo en el cual nos dan los ángulos a los que está cada uno de los vectores. Y nos dice que la fuerza P vale 500 newtons. El ángulo alfa 60 determina la tensión en cada uno de los cables, el cable AC y el cable BC. Entonces, si lo resolvemos por triángulo de fuerzas, pues simplemente tomamos el vector con su dirección y su ángulo, en este caso el de 25, lo ubicamos de esta manera, colocamos en la cabeza de ese vector la cola del vector P, que iría con su ángulo de 60 grados con respecto al eje X, como lo observamos acá, serían 60 en este punto, o 60 acá en este punto, y luego en la cabeza de ese vector ubicamos la cola del otro vector que sería AC con su ángulo de 45. Ya obtendríamos un triángulo del cual conocemos el ángulo de 70 que se forma acá, que sería la suma del 45 más el 25 en este punto. Y conocemos que si toda la suma es 60, pues la resta de 60 menos 25 nos da el 35. Ya teniendo esos ángulos, por ley de senos, decimos que el seno de 70 es AP, que es 500, como el seno de 35 es la tensión AC, que no conocemos, y la despejamos y nos da 305.19. Ahora, como la suma interna de los ángulos tiene que ser 180, pues a 180 le restamos 70 más 35 y nos da 75 grados, que sería el ángulo en esta parte inferior. Aplicando ley de senos, entonces, decimos el seno de 70 a 500 como el seno de 75, que está acá, es a TAB, y obtenemos TAB. Si lo hacemos por sumatoria, pues obtenemos que la tensión AC, que está en este lado, sería negativa por el coseno de 45. La tensión BC, que tenemos acá, por el coseno de 25. Vamos a arreglar de una vez acá, que es tensión BC. Tensión BC. Y lo mismo, tensión BC. Acá tenemos tensión BC. Listo. Ya solucionamos acá el problema del error de escritura. Entonces tenemos tensión AC, tensión BC por el coseno de 25 menos 500 que tenemos acá por el coseno de 60.
Y en Y tenemos tensión AC, seno de 45, tensión BC, seno de 25, ambos van subiendo, menos 500 por el seno de 60. Solucionamos el sistema de ecuaciones y nos da que la tensión AC es 305.19 y la tensión BC 513.95. Llegamos al mismo resultado que tenemos acá. Este siguiente ejercicio nos dan el resorte pasa por una cuerda, está unido a una cuerda, perdón, pasa por una polea, sube, pasa por otra polea y llega al punto central del eje de la polea y de ahí se cuelga una masa de 160 kilogramos. Nos dice que determinar la fuerza ejercida por el resorte cuando se cuelga la masa de 160 kilogramos y se encuentra el sistema en equilibrio. Cuando ya se estira el resorte y el sistema se mantiene, el resorte mide 230 milímetros. Además, hallar la constante del resorte. O cómo sería el procedimiento para hallar la constante del resorte. Entonces, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, se desprecia el diámetro de la polea, información que no tenemos, y como es estática de partículas, pues podemos llevar a un solo punto. En este punto tendríamos la fuerza del resorte, tendríamos dos tensiones que equivalen a los dos cables compartiendo el mismo ángulo y el peso. Luego entonces determinamos acá los ángulos. Entonces podemos tomar este triángulo que se forma acá y el triángulo que se forma en la parte superior. Del triángulo que se forma en la parte superior conocemos los dos catetos, luego por tangente podemos determinar el ángulo y nos da 17.35. Ahora utilizando Pitágoras podemos determinar cuánto es la dimensión desde B hasta C. En este caso nos da 502.9. Como ya tenemos esta dimensión, el ángulo que está acá de 88, podemos utilizar la ley de senos para determinar nuestro ángulo delta, conociendo la longitud del resorte cuando ya está estirado. Entonces, tenemos acá que el ángulo delta es de 27.19. Ya una vez determinado el ángulo delta y teniendo el ángulo de 88, pues decimos que la suma interna es 180, restamos 88 más 27.19 y nos da 64.81. Luego procedemos entonces a determinar el ángulo beta y el ángulo alfa. El ángulo beta por alternos internos, como se puede observar aquí, es la suma de delta más teta. Y el ángulo alfa es la resta de gamma menos teta. Y eso nos da 47.46 y 44.54. Entonces aquí podemos ver las dos paralelas que forman la z. Y aquí estas dos paralelas que nos forman una z. Que es donde aplicamos ángulos alternos internos. Con eso tenemos los dos valores. Luego que obtenemos el valor de alfa y beta, pues ya pasamos a realizar la sumatoria. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X, entonces tendríamos el vector FR negativo por el coseno de 47,46. Tenemos la tensión dos veces por el coseno de 44,54. Igual a 0 porque no tenemos nada más en X. Luego en Y tenemos la fuerza del resorte, positiva porque la componente va subiendo, más dos veces la tensión, positiva porque también va subiendo, por el seno de 44,54 y tenemos el W que sería el peso, pero el peso es la masa por la gravedad, en este caso 160 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Kilogramo o metros sobre segundo cuadrado son newtons. Ya nos quedan unidades de fuerza. Como tenemos una sola incógnita debido a que pasa por una polea y la fuerza del resorte va a ser igual a la tensión, entonces tenemos que la fuerza del resorte es igual a la tensión acá, pero como esta tensión es igual acá, entonces tenemos que la fuerza del resorte es igual a T. Por lo tanto, de una sola ecuación, que sería la de Y, podemos despejar que la fuerza del resorte es igual a este valor que pasamos al otro lado y lo dividimos sobre la suma de estos dos y nos da que la fuerza del resorte es de 2084.46. Si necesitamos la constante del resorte, pues lo que hacemos es decir fuerza es igual a K por X, despejamos que K es igual a fuerza sobre X, y para hallar X pues necesitaríamos la longitud inicial del resorte. En este caso pues no nos la dan. Si nos dan una longitud inicial de 180, pues restamos 230 menos 180 y eso sería lo que entra a dividir la fuerza para hallar la constante del resorte. De esta manera entonces solucionamos este ejercicio.